Buenas noches a todos, bienvenidos a otro episodio de Papeles de un Lector. Mi nombre es Cristian Verón y estoy acá con ustedes para traer uno de mis libros favoritos. En este caso vamos a hablar de París en una fiesta, de Ernest Hemingway o Ernest Hemingway o Ernesto Hemingway, el cual fue publicado como un libro póstumo en 1964 y se trata de un libro que recoge todas las experiencias de Hemingway en París. Él tuvo dos estancias en París en los años 20, interrumpidas por un viaje a España, de donde sacó la idea para su libro Fiesta. Y en este caso, París era una fiesta, se trata de una especie de autobiografía que, como él mismo lo dice en el prólogo, puede ser leída como un relato de ficción. Y trabaja precisamente de esta manera todo el tiempo, con esa dualidad entre los personajes históricos, es decir, acá van a aparecer un montón de personajes, escritores, artistas, pintores, personalidades de la cultura, editores, que verdaderamente existieron, y por el otro lado vamos a estar permanentemente pensando en si no hay una exageración de Hemingway, si no existe en este desarrollo alguna especie de falsedad o si se trata de todas anécdotas que son reales. Incluso se nos puede venir a la mente la idea de pensar que probablemente las cosas no se hayan desarrollado así. Este libro Hemingway lo escribe a principios de 1960 y se publica inmediatamente después de su muerte. Lo interesante es que, bueno, como su nombre lo indica, trabaja sobre una locación determinada, que es la ciudad de París, y puntualmente en los años que van de 1921 a 1926. Eh, este libro está centrado, y de hecho es un corte, a una generación particular, que es la generación norteamericana después de la Primera Guerra Mundial, es decir, esa generación que fue denominada como la llamada generación perdida. En París era una fiesta, nosotros lo que nos vamos a encontrar es a un Hemingway que ha ido a París a buscar precisamente aventuras, a escribir, a inspirarse, a conocer la bohemia parisina y básicamente a buscar aventuras. O sea, vamos a decirlo así. Para eso nos van a acompañar, a lo largo del recorrido del libro, una serie de personajes, de cuño femenino, ¿cómo es que se dice? De sexo femenino, que son básicamente Hadley Richardson, que es la primera esposa de Hemingway, Sylvia Beach, que es la editora y dueña de una librería en París especializada llamada Shakespeare and Company, muy famosa. Y después tenemos a Pauline Pfeiffer. Pauline Pfeiffer era escritora y traductora. Va a ser la segunda esposa de Hemingway y va a ser aquella a la que la esposa de Hemingway, Hadley Richardson, va a descubrir como la amante de su esposo en 1925, y bueno, justamente eso va a ser causa de la ruptura del matrimonio. Y después tenemos a Gertrude Stein, que es la crítica cultural más importante de inicios del siglo XX, o una de las críticas más importantes de inicio del siglo XX. En ese momento en particular en París se la consideraba como la crítica cultural más importante y sus opiniones a menudo eran dictados inapelables. Ella decía, esto es arte y esto no es arte, y en ese momento había un aura de santidad tal alrededor de sus opiniones que nadie se iba a atrever a
desmentirlo, digamos. Y estos personajes son algunos de los personajes que aparecen repetidamente en las páginas de París era una fiesta. Y son personajes que van a funcionar como contrapeso eh, de las ansiedades del propio escritor, de las proyecciones del propio escritor. Lo interesante de esto es la relación que él establece con las mujeres a través de una cuestión de sostén, es decir, va a ver a Silvia, Silvia le hace consejos, va a ver a Gertrude, Gertrude le da consejos para mejorar su escritura también, le dice anda a hablar con tal editor, le dice no te desesperes, corregí esto, y su esposa también lo va a acompañar, incluso de manera sentimental también, obviamente, pero es muy interesante cómo funcionan las mujeres como oráculo, como guía en la vida de Hemingway. Otro de los puntos interesantes, digamos, tiene que ver con la descripción de los lugares. Y acá me detengo por un segundo. Quiero mostrarles antes que nada cuáles son las ediciones que yo tengo en mi casa. Yo tengo dos concretamente. Esta, que es muy viejita, que de hecho se está rompiendo un poco, que es de Sudamericana, que es una edición a la que le tengo mucho cariño. Y una un poquito más moderna, que es una colección de premios Nobel que sacó hace unos años La Nación, con la misma traducción. ¿Sí? Lo interesante de esto, y no me quiero anticipar, es que el recorrido que hace a través de las calles de París es fantástico. Es la recreación total de una ciudad, de un tiempo, de una época, de un tipo de gente. Tiene tal intensidad narrativa, tiene tal belleza la descripción de los distintos lugares, que uno termina sintiendo una especie de nostalgia casi por no haber podido conocer ese momento, lo cual es muy particular. En este caso a mí me gusta mucho París en una fiesta, de hecho durante muchísimo tiempo fue uno de mis libros favoritos, fue uno de mis libros cabecera, uno de esos libros que uno dice, tengo 10 libros y este es el que entra en el top 10. Eh, y en este caso la reconstrucción que se hace de los lugares, de París, de la bohemia parisina, de los cafés, de los distintos cafés, de las distintas librerías, de los lugares a donde se juntaban a beber pintores, poetas, escritores, editores, músicos, es maravilloso, porque nosotros estamos contemplando una época de efervescencia cultural que pocas veces se ha visto en otros lugares. Entre los lugares favoritos de Hemingway, nosotros tenemos dos cafés que seguramente los voy a pronunciar mal, pero son la Closerie de Lille y Le Dom. Y entre las librerías favoritas de Hemingway se encuentra la de Sylvia Beach, la conocida Shakespeare and Company, de la cual también eran habitués otros escritores de los que voy a hablar en breve, porque son parte de esta pandilla. Pero también es muy interesante saber que Shakespeare and Company fue visitado por otro personaje de la bohemia francesa llamado Marcel Proust. En fin, lo interesante es que también uno de los puntos más importantes de estos lugares que recorrían todos era la casa de Gertrude. Gertrude tenía una casa en pleno centro de París y se dedicaba a recibir visitas de pintores, escritores, editores, periodistas que iban a visitarla y a pedirle consejo precisamente. Y uno de los que no podía faltar en ese lugar era precisamente Hemingway. Hemingway era habitué y fue durante varios años habitué de las visitas a Gertrude. Finalmente en el mismo libro lo cuentan, ellos se terminan separando, pero se terminan separando prácticamente
sin que haya mediado una pelea de por medio o sin que haya habido un problema muy grave que digamos. Simplemente los caminos se han ido separando y Gertrude dejó de ser la gran maestra, la severa tutora de Hemingway. Porque Gertrude oficia sobre la obra de Hemingway, sobre sus primeros relatos, como la voz de la censura. Le recomienda que corte algo, que modifique otra cosa, lee sus relatos, le da opiniones, le dice esto puede funcionar en la historia, esto verdaderamente no, deberías quitarlo, es feísimo, porque encima era una persona que no tenía pelos en la lengua, si tenía que decirte tu cuento es una basura, podía llegar a decirlo, iba a decir otra cosa y me frené. Podía llegar a decirlo sin ningún tapujo, sin ningún problema, porque Gertrude era justamente una persona que no admitía, y de hecho esa era su fama como crítica, no admitía la mentira. Sus juicios siempre estaban fundamentados sobre cuestiones bien delimitadas. Si ella te criticaba la construcción de un personaje, generalmente te decía por qué lo criticaba, cuál era la falla que ella encontraba. Si ella te decía que en un cuadro determinado color o reflejo no funcionaban, solía tener la suficiente cultura como para poder argumentar por qué un color sí, por qué un color no, por qué esta fotografía con este encuadre funciona así y por qué no, etcétera. Y hablando de fotografía, en pantalla ustedes están viendo los cafés, también están viendo la librería de Shakespeare and Company y también están viendo una foto donde está Hemingway y al lado está, si no me equivoco, su primera esposa. Ahora bien, lo interesante de este libro es la gran cantidad de personalidades que se dan cita acá. Estas no son todas las personalidades que aparecen, pero son algunas de las más renombradas, ¿sí? Lógicamente hablando del campo de la literatura, aparecen personajes que no son del campo de la literatura, sí, por supuesto. Aparecen pintores, aparecen editores, aparecen escultores, aparecen músicos, pero yo estoy acá para hablar de literatura. Lo interesante de estas amistades que Hemingway mantuvo en este periodo es que fueron amistades hechas de una manera muy rápida y algunas también fueron hechas de alguna manera muy fugaz, otras fueron perdurables en el tiempo, pero todas adolecieron de la misma intensidad. Todos parecían vivir como si fuese el último momento de sus vidas y de hecho París misma vivía como si fuesen los últimos momentos de una época. En realidad, con el diario del lunes podemos decir que verdaderamente sí, era el final de una época. Eh, pero bueno, en ese momento ellos no lo sabían, eran los famosos locos años 20 y nosotros nos encontramos acá, encima mío, por ejemplo, con Silvia en la puerta de su librería y un muchacho de bastón y sombrero llamado James Joyce, uno de los mayores escritores del siglo XX, ni más ni menos. Y del otro lado tenemos en la parte superior una fotografía donde en el centro está James Joyce y hacia sus costados está por un lado un hombre de boca abierta y bigotes prominentes, que es el escritor Ford Madox Ford, y del otro lado se encuentra un gran poeta norteamericano como fue Ezra Pound, los cuales fueron grandes amigos y grandes compañeros de aventura de Hemingway. De hecho, a mí me sorprendió mucho enterarme que Joyce era uno de los que salía a tomar con Hemingway y no tomaban café o agua mineral, tomaban fuerte, hasta emborracharse, perder el sentido, quedarse madrugadas enteras por las calles de París
tomando y yendo de un lado a otro en esos bares que nunca cerraban. Y por último tenemos en la parte inferior a un matrimonio, que es un matrimonio que se va a hacer amigo de Hemingway, y con el cual van a tener una mezcla de hartazgo por un lado, complacencia por el otro, amor por un lado, odio por el otro. Y ellos son ni más ni menos que Francis Scott Fitzgerald y su esposa, Zelda Fitzgerald. Los Fitzgerald. Los Fitzgerald llegan a París, como tantos otros de la generación perdida, buscando aventuras. Ellos eran bastante jóvenes en ese momento y Scott Fitzgerald se va a presentar a Hemingway y Hemingway va a escribir que inmediatamente le cayó bien Fitzgerald por la forma simpática que tenía de comportarse para con él y esa especie de admiración que sentía hacia el carácter de Hemingway. Conforme vaya pasando la narración nos vamos a dar cuenta de que Hemingway por un lado lo quería y por el otro lado no lo toleraba tanto. Porque Fitzgerald, Scott, tenía una manera de ser a veces un poco aniñada, un poco caprichosa, un poco molesta de niño rico que se enoja y hace caprichos. Y eso contrariaba mucho a Hemingway. De hecho hay un episodio en donde ellos vuelven de un viaje juntos y Scott Fitzgerald cree que tiene una enfermedad, cree que tiene gripe, cree que tiene fiebre, etcétera. Se pone en un estado histérico y Hemingway le consigue un termómetro y se da cuenta que el termómetro no marca bien. El termómetro marcaba creo que siempre 37 grados. Y cuando él se da cuenta de eso, lo engaña a Fitzgerald y le dice la temperatura normal nuestra es de 37 grados, no te preocupes. Y Fitzgerald le insiste y le pide que por favor se lo pruebe él para estar seguro. Así que Hemingway se pone el termómetro bajo el sobaco, bajo el brazo y... Perdón, en el sobaco, bajo el brazo. Me confundí. Y al sacarlo al rato, le marca otra vez 37 y le dice, ves, estás bien, yo tengo 37 de temperatura, vos tenés 37 de temperatura. Y anota al final del párrafo, yo no me acordaba si la temperatura normal del cuerpo humano era 36 grados o 37 grados. Pero le tuve que decir eso para que deje de molestar. Así que ese tipo de anécdotas que conforman, digamos, los pequeños escenarios, las pequeñas miserias de los escritores, abundan en el texto y verdaderamente son muy interesantes, son muy divertidas. O sea, básicamente, ¿quién no quiere saber que Hemingway salía a beber con Joyce o que hacía viajes con Scott Fitzgerald o que se peleaba con Ezra Pound y le decía te enseño a boxear y cosas así. O sea, sinceramente, para alguien que ha crecido y ha leído a estos escritores a lo largo de su vida, París era una fiesta es un texto maravilloso, porque de repente te da la posibilidad de que vos imagines una ciudad en donde confluyan algunos de tus escritores favoritos. Y eso creo que es una de las cosas más interesantes del texto. Ahora bien, esta cuestión de la amistad en París es una cuestión también muy volátil. Así como hay grandes amistades que se hacen de repente, también hay grandes desencuentros o grandes enemistades que se generan también de una forma casi instantánea. Pareciera en un momento en el texto que todos están apurados por vivir algo, por sentir algo, por hacer algo, y todo es excesivamente intenso.
Lo lindo del texto es justamente eso. O sea, que todo sea tan intenso, tan subido, que las anécdotas sean una mayor que la otra, que no haya un punto feo en el libro. No hay un punto intermedio en donde uno diga, ok, acá decae la narración, acá me cuenta algo que es verdaderamente irrelevante, porque en un punto todo es irrelevante, pero también nos gusta, porque está hablando de los entretelones de una ciudad literaria y de un grupo de literatos a los que nosotros conocemos solo a través de sus obras, no los conocemos en la vida real, no conocemos cómo son, qué dicen, qué opinan, qué frases usaban en la vida real. Siempre los conocemos a través del lente de lo que ellos nos dejan ver a través de sus cartas, a través de, bueno, las cosas que hayan quedado, las fotografías, por ejemplo. Eh, y sin embargo acá nosotros tenemos el testimonio de una persona que podemos tomarlo como válido o no. De nuevo, él dice, pueden leerlo como un libro de ficción, pero tenemos un testimonio de una persona que es un testigo privilegiado de una época en donde los escritores hacían literatura. Los escritores trabajaban la literatura y se lo tomaban muy en serio. No, no era una cuestión en la cual lo hacían como un pasatiempo. Esta gente vivía la vida conforme a la literatura. Muchos morían joven, sí, había muchos que morían joven. Otros se suicidaban como se va a suicidar Hemingway, sí, absolutamente. Pero vivían la vida con una intensidad para la cual la fórmula literatura igual vida era absolutamente relevante. Para ellos, vivir se justificaba a través de la literatura y la literatura se justificaba a través de su vida. Una de las premisas de Hemingway es precisamente esa. Si nosotros observamos sus narraciones, sobre todo sus novelas, casi todas sus narraciones, sus grandes narraciones, son de corte autobiográfico en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque para él literatura y vida estaban íntimamente relacionadas, no se podía separar una de la otra. Y acá llego a una cuestión que tiene que ver con la traducción. ¿Por qué? Porque esa ecuación de literatura y vida tan interesante que es París en una fiesta, adolece de un problema para los lectores en español, que es el problema de la traducción. Se hizo una primera traducción al español en España, precisamente, perdón, me tildé un momento. Se hizo una primera traducción en España. Y esa primera traducción que se hace en España tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Perdón, el libro original, el título original, traducido al español de manera literal, es una fiesta móvil. Y París era una fiesta, por un lado, es el que le dan las editoriales españolas y que después nosotros repetimos a lo largo de sucesivas ediciones. El tema con París era una fiesta es que el título pierde algo que tiene que ver con el hecho de creer que justamente la fiesta se mueve hacia donde van ellos. Y en un punto, ellos, los protagonistas de esta historia, son la fiesta, precisamente. Cuando nosotros decimos París era una fiesta, lo que estamos diciendo precisamente es que la ciudad París era el centro, la zona de la fiesta. Sin embargo, con una fiesta móvil, lo que nos está dando a entender Ernest Hemingway es que vaya donde vaya esa generación, esa gente, esos que coincidieron en ese momento en París, está la fiesta. Ellos son la fiesta, no París. París es una ciudad hermosa culturalmente en los inicios del siglo XX, pero París es justamente el producto de que ellos estén ahí. Si ellos no estuviesen ahí,
no habría París tal cual la conocemos. Y cuando digo ellos, no digo solamente Hemingway y su círculo, me refiero a todo el conjunto de artistas que estaba en París en la década del 20. Me refiero a los pintores, me refiero a los músicos, me refiero a los literatos, me refiero a los poetas de distinto tipo. En ese momento nosotros tenemos a músicos de jazz, tenemos a pintores como Picasso dando vueltas por ahí, tenemos a críticos culturales, tenemos editores, ¿sí? Y tenemos a escritores, ya lo dijimos. Entonces, yo creo que la traducción nos ancla a un lugar, en este caso París, la ciudad, sus calles, y en realidad lo relevante es que París, sus calles, su bohemia, existen porque ellos están ahí. Y eso lo perdemos en la traducción. Una fiesta móvil. Una fiesta móvil la podríamos traducir también como una fiesta ambulante. Es una fiesta que cambia de dirección, que cambia de lugar, que puede llegar a darse en otro momento, en otro tiempo histórico, incluso con otros protagonistas, en otro lugar. ¿Se entiende a lo que voy? Lo que quería puntualizar precisamente era que el cambio entre una traducción y el título original hace que se pierda el sentido, o mejor dicho, que se desplace el sentido. El sentido de la fiesta no es París, el centro de la fiesta no es París, son ellos. Ellos son la fiesta móvil. Donde ellos se mueven hay fiesta. París es una fiesta porque ellos están ahí. En fin. Y por último quería empezar a cerrar este video, estamos en casi media hora, diciendo que si llegaste hasta acá, por favor te suscribas, dejes tu like, que eso me ayuda mucho al canal. Y no me quería ir sin recomendar esta adaptación al cine, que en su momento la disfruté mucho, y es Medianoche en París. Muchos la habrán visto, es una película de Woody Allen, hecha en el año 2011, va, estrenada en el año 2011, no sé cuándo se hizo realmente, en donde hay un escritor norteamericano, que es Owen Wilson, cuya foto no figura acá porque no viene al caso, que hace de un escritor llamado Gil Pender, el cual está escribiendo un libro. Y para escapar de una vida asfixiante, una rutina asfixiante, sucede un curioso caso de transposición temporal e ingresa en la París de los años 20 y se topa con todos los artistas que en ese momento estaban ahí. ¿Y por qué yo traigo esta película? Porque sea devoto de Woody Allen, no, la verdad que no, pero Medianoche en París está basada precisamente en este libro, en los escritos de Hemingway sobre París, justamente. Si bien es una interpretación libre de cómo era la bohemia parisina de esos años, gran parte de la historia está apoyada sobre justamente ese libro. Y acá les traje una foto, una serie de fotos. Arriba tenemos a los Fitzgerald, a Zelda Fitzgerald y a Francis Scott Fitzgerald. Y abajo tenemos a los actores que hacen de Fitzgerald. Para mí el actor que hace de Francis Scott es idéntico. Alison Pill, que es la actriz que hace de Zelda, está bien, pero convengamos en que no es exactamente igual. Pero el muchacho que hace, cuyo nombre no lo sé realmente, pero el muchacho que hace de Francis Scott Fitzgerald es igual, nació para encarnar ese papel. Y el que hace de Hemingway se le parece mucho de una manera increíble. Es increíble cómo se parece a Hemingway ese muchacho. No sé tampoco el nombre del actor. A Alison Pill la conozco por la película de Michael Cera en donde él tiene que vencer. Bueno, no importa. Por una película adolescente. Pero el muchacho que hace de Hemingway se le parece también muchísimo.
No diría que es igual porque tiene algunas diferencias, pero físicamente es increíblemente parecido también. Así que bueno, esto fue París era una fiesta de Ernest Hemingway. Espero que les haya gustado. Espero nuevamente que se suscriban y dejen su like. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por todo y chao.